Buenos días a todos. ¿Quién conoce la historia de Job? ¿Quién la conoce? ¿Os suena algo? ¿Quién la ha leído? ¿Quién ha leído los 45 capítulos? Una recomendación que os hago es el gazpacho en verano. Es muy sano y muy refrescante, es buenísimo, pero aún más que el gazpacho es leer la Biblia. Más sano todavía, y entiendes matices, ves el contexto de la palabra y la verdad que es increíble. Y cada vez que tenemos el placer de compartir la palabra, un miércoles o un domingo, siempre el que comparte aprende 10 veces más que nadie más. Es un placer, mola mucho. Os lo recomiendo, de verdad, compartir con vuestra familia, buscar un día devocional semanal, hacer algo, preparároslo, porque cuando nos preparamos el Espíritu Santo al final revela detalles que estaban escondidos. Hoy la charla de hoy, o la predicación de hoy, va acerca de Job, como algunos sabéis, pero vamos a dar 4 puntos. Primero un resumen muy rápido del libro. ¿Cómo empieza Job? ¿Job era pobre o era rico? Muy rico, ¿no? Muy rico. Estaba en el top 3 de la lista Forbes del año menos 1500 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo. Y eso puede ser una clave que el libro de Job no menciona explícitamente, pero luego vamos a verlo. Puede ser una clave de por qué los amigos le aconsejan lo que le aconsejan. ¿Qué pasó después? Había un tío de negro, ¿no? Que entra en el cielo. ¿Iba de negro a Satanás o no? ¿Satanás es feo? ¿Tiene cuernos? ¿Y cola? ¿Y lleva un tridente como si fuese Poseidón? Todo lo contrario, dice la Biblia que era el ángel más hermoso del cielo. Así que seguramente se parezca más, no sé, a Brad Pitt. No voy a decir, no voy a mencionar artistas cristianos. No, por favor, que no lo bendiga a nuestros artistas. Pero entra Satanás en el cielo, ¿no? ¿Os lo imagináis? Y se dice que el libro de Job, algunos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia. Precisamente, bueno, por muchas razones, pero una de las razones es porque Satanás entra en el cielo. Y Ezequiel 25 y también Isaías dice que Dios echó de su monte a Satanás, con lo cual esta historia tuvo que ser de las primeras que ocurrieron en la historia de la humanidad. Porque en esa época Satanás aún tenía acceso al cielo. Luego se le vetó y ya no puede entrar ahí a dar por saco, ¿vale? Ya nos podemos olvidar de él. Pero en esa época aún entró Satanás al cielo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después en el cielo? Habló con Dios. ¿Qué le dijo? En el caso de Job, ¿vale? Le dijo, mira, seguro que Job te ama porque le das de todo. Es un top 3, ¿vale? Tiene un pedazo de yate en Ibiza, se llama en esa época. Pero seguro que si le quitas todo, deja de amarte. Y Dios, no sabemos muy bien por qué, porque a veces esto como que nos contradice un poco la imagen que tenemos de Dios. Le dice que, vale, toca lo que quieras excepto su vida. De manera muy resumida, lo hace en dos partes, primero con sus posesiones y luego con su familia. ¿Vale? Sus hijos mueren, su mujer le abandona y dice, maldice a Dios y muérete. Le sale llaga, ¿no? Algunos piensan que era lepra. Y Job, la verdad que estaba fastidiado, por no decir otra cosa, bastante. Entonces viene la segunda parte de la historia. Esta es la introducción. Luego la segunda parte de la historia, casi toda la historia, porque son 35 capítulos. La verdad que uno lo lee y hay momentos que se hace un poco pesado porque parece que se repite. Vienen 3 amigos y luego viene un cuarto amigo que le están como que van a consolarle, porque Job se tiraron juntos los 4, Job y los 3 amigos, una semana en ayuno y Job se lamentaba y él quería morirse. Básicamente decía que me caiga un rayo y me vaya ya de aquí. No puedo vivir así. Estaba deshecho, su piel estaba deshecha, no me imagino el dolor, encima sin medicina. Y los 3 amigos lo que le decían al principio era, oye, pero tú no amabas a Dios, tú no eras un ejemplo que predicaba y que él tenía sus posesiones, pero él también predicaba a Dios. Y le dicen en el capítulo 4, ¿por qué no? Ahora ya no eres tan consecuente, ¿no? Ahora ya no es tan rico y ahí por eso digo que no lo menciona explícitamente, pero me da la sensación de que aquí se mete la envidia también. Da la sensación de que los amigos le echan en cara y le dicen, ya no eres tan perfecto como decías. En cambio, Dios sí es perfecto y
durante los 35 capítulos hay un denominador común. Hoy vamos a ver bastantes matemáticas. Alexia, este es el nombre de la predicación. Pero hay un denominador común en los 35 capítulos y es que los amigos insisten en que Dios recompensa al justo y castiga al impío, al malo. Es decir, que si Dios castigó a Job, le quitó todo y le dio la enfermedad, es porque algo habrá hecho mal. Eso es el denominador común. ¿Y Job qué es lo que dice todo el rato? No, yo no he hecho nada mal. No entiendo, Dios, ¿por qué me ha quitado todo? Yo no he hecho nada mal. Él hacía sacrificios, decía que hacía sacrificios por los hijos, porque él sabía que él era justo, pero hacía sacrificios por si acaso por sus hijos, por si la liaban ellos. Luego la palmaron, así que no hacía falta. Pero él hacía sacrificios por todos y él quería ser un varón justo. Él decía, no, os estáis equivocando. Entonces los amigos, como buenos cabezas cuadradas, seguro que eran alemanes, decían, seguro que has hecho algo mal. Has hecho algo mal. No llames a Dios mentiroso. Tú has hecho algo mal, por eso te viene la maldición. Cuidado con los consejos que damos, porque no es lo que Job estaba necesitando. ¿Vale? El primer punto, los 4 que vamos a ver hoy, es cuidado con los consejos que damos. No estaban ayudando a Job en absoluto. De hecho, Job dice, estáis cavando un hoyo para vuestro amigo en el 6:27. Y esto es el principio, ¿eh? Aún faltaban 33 capítulos más de charla. Job estaba ya, imaginaos, después de 8 horas de Sálvame, pues Job tenía que estaba fatal. Y bueno, pasaron semanas, dice, estaba desesperado, le he dicho, a la corrupción, dice Job, he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Imaginaos cómo tenía la piel. A los gusanos los llamaba mi madre y mi hermana. Los amigos siguen insistiendo, no, algo habrás hecho mal, no llames a Dios injusto, Dios no es injusto, Dios es justo. Tiene una mentalidad muy de retribución en la tierra. Job sigue quejándose, se reafirma en no maldecir a Dios, eso sí, pero dice que Dios le ha quitado todo y sin él haber hecho nada mal. Ahí acaba más o menos el discurso y viene un cuarto amigo, Eliú, que acaba diciéndole a los amigos, ¿pero qué pasa? ¿Os habéis dejado convencer por Job? Job, tú lo has hecho mal, si no, no te hubiese venido la maldición, y seguía así. No entendían el problema que tenía Job. Estaban reduciendo a Dios a su pensamiento. Y aquí viene la segunda parte. La primera parte era cuidado con los consejos. No vamos a profundizar mucho porque es evidente que los amigos no estaban ayudando a Job. Y de hecho Dios le dice a los amigos, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Llama la atención porque los amigos estaban dando un discurso impresionante acerca de Dios. Habla de la creación, de que Dios prospera a los que le aman, a los que actúan rectamente. Llama la atención de que Dios regaña a los amigos cuando los amigos como que estaban hablando de lo majestuoso y lo bueno que es Dios. Pero no entendían. Había una parte que se escapaba. Esta es la segunda parte, retribución. ¿Qué es la teoría de la retribución? Es lo que estaban haciendo los amigos. ¿Qué es retribuir? ¿Quién trabaja aquí? ¿Alguien trabaja? Vale. Los que trabajamos sabemos que por dar un servicio nos dan un salario. Nos retribuyen nuestro esfuerzo. Eso lo entiendes muy bien de mayor. De pequeño los padres pues te malcrían un poco. Pues ya cuando tienes un jefe, ese ya no eres nadie. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la teoría de la retribución. Lo que estaban haciendo los amigos de Job era aplicar la retribución a Job. Job, tú has hecho algo mal, Dios te quita todo lo bueno. Y Job está diciendo que no. Entonces aquí fallaba algo, pero lo de la retribución es algo muy profundo. Si decía, por irme un poco al determinismo, decía Platón que las tierras fértiles producen hombres afeminados. Eso lo decía Platón, que una tierra fértil produce un hombre afeminado, un hombre poco duro, un hombre poco trabajador. Por eso decía él que en el norte, donde el clima era más duro, o en la meseta española, los hombres son más duros, porque el invierno es más duro, tienen que cavar la tierra. En cambio, en República Dominicana, como dice el pastor, ¿no? Si bajas la cabeza te das con un plátano. Y si no te tropiezas con un coco. Entonces no es lo mismo Quiero explicar, no os preocupéis, va a ir explicado.
Pero eso es una broma que hace el pastor, ¿no? Ojalá, ¿no? Me encantaría que estuviésemos en República Dominicana ahora mismo. Sí, amén. Y no tengamos que estar con estas temperaturas y teniendo que ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la retribución? Decía esto Platón y decían, y esto fue empeorando. Si os acordáis, de la época del colonialismo, ¿no? A partir de la Edad Media, el siglo de los descubrimientos hasta el siglo pasado, decían los europeos que tenían una misión que era culturizar el mundo. Cuidado, no evangelizar, culturizarlo. Ellos tenían al resto de habitantes, especialmente en África, los tenían por prácticamente animales. De hecho, defendían la esclavitud porque decían que no tenían los mismos derechos divinos que un europeo. Esto es algo que luchó muchísimo varios cristianos, sobre todo al principio Bartolomé de las Casas, que era un fraile católico, y luego Wilberforce, que era un paisano de Dani, y ellos abolieron la esclavitud defendiendo con la Biblia que todo ser humano tiene el mismo valor delante de Dios. Pero eso no es lo que pensaban los comerciantes de esclavos. Por eso duró tantos años la esclavitud. Porque ellos determinaban, retribuían, decidían que como esas sociedades no eran tan avanzadas bajo su punto de vista, tenían que ser culturizadas y avanzadas. ¿Qué provocaba eso? Determinaban a una persona en base a lo que ellos creían. Los amigos de Job determinaron a Job en base a los conceptos que ellos tenían de justicia, de retribución, etc. Ahora, yo pregunto a cada uno de vosotros, ¿cuántas veces, y yo lo hago todas las semanas, cuántas veces determinamos si a una persona le debe ir mejor o peor en base a lo que creemos que hace o debería hacer? ¿Cuántas veces le va algo a alguien mal y decimos, claro, es que ha hecho esto? Sí. No, es que, por ejemplo, yo esto peco muchísimo. Y digo, no, es que no tienen dinero suficiente como para hacer esto y esto y lo otro. Y digo, claro, haber estudiado, haber buscado más trabajo, ¿cuántas horas se esfuerzan al día? ¿No? Parezco mi padre. Bueno, mi padre precisamente no. Pero parezco un general ahí del ejército. Claro, es que tendría que haber hecho esta cosa o esta otra. ¿Y con qué facilidad determinamos y retribuimos qué debería tener cada uno de los que nos rodean? ¿Qué merecen y qué no merecen? ¿Qué merece incluso nuestra pareja? ¿No? A Noemí hoy estaba muy cansada porque lleva 2 días que le llevo de visita en visita y tenía que hacer la maleta, estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo la maleta ayer y claro, entonces está cansada, lógicamente. Pero yo le digo, pero ¿cómo? No puedes estar cansada, ahora nos vamos de vacaciones, tienes que estar alegre. O sea, yo retribuyo que ella tiene que estar alegre porque nos vamos de vacaciones. Y la determino. ¿Cuántas veces determinamos pensamos que debería alguien de actuar de un modo o de otro en base a lo que vemos? Incluso su destino. No, es que a ver, el fundador de Mercadona se merece todas esas riquezas, porque es que fundó Mercadona. Es que se lo merece todo. En cambio el Barça se merece perder a Neymar. Porque es que son lo peor, es que no se merecían ni existir. ¿Vale? Y eso nos ocurre en el subconsciente. Continuamente estamos determinando y decidiendo lo que es justo para una persona o no. Exactamente como hicieron los amigos de Job, que no sé si eran muy amigos, ¿eh? Por eso digo que da la sensación de que había algo de envidia detrás cuando le decían que cuando tenías dinero bien que predicabas y ahora no. O sea, como que envidiaban sus riquezas. Luego le salió mal porque Dios se lo multiplicó por 2. Pero bueno, entonces, esta es la teoría de la retribución y lo que decía Dios era, no habéis hablado de mí lo recto y como mi siervo Job. ¿Qué significa eso que hay ahí en el 2 más 2? Más X igual ahí. Es muy sencillo, ¿vale? No hemos puesto, solo son sumas. 2 más 2, ¿cuánto es? Eso se llama determinismo, retribución. Eso es como decía Platón, las tierras fértiles producen hombres afeminados y eso no he ido más allá, pero esto estuvo tan presente en la mentalidad occidental que justificó el nazismo. Porque los nazis lo único que hicieron, bueno, lo único no, pero llevaron a un nivel más alto el tema de la especie predominante y las subespecies. Entonces el tema del determinismo empieza con envidias, empieza cogiéndole manía a alguien o favoreciendo a alguien y acaba en un holocausto. Es decir, el determinismo es muy peligroso. Y gracias a la lección que aprendimos en la historia, ¿no?, del nazismo, todo el mundo decidió que eso estaba mal. Pero en los años 30
al partido nazi, sus mayores financiadores eran empresas norteamericanas, por ejemplo Ford, etc. Y había empresas muy potentes, mucha gente creía de algún modo en que la cultura occidental era superior a otras. Era muy normal. Y decías, no, es que hemos progresado más que otros. Y aún hoy en día, ¿cuántas veces juzgamos a otras sociedades o otros países porque no están como pensábamos? No, muchas veces escuchamos comentarios, ¿no?, de los españoles, o escuchamos comentarios de nuestros hermanos latinoamericanos. O yo cuando voy a Alemania, no, es que me llegaba a decir un alemán, decía, no, es que aquí no hay menús de vegetarianos. Digo, hombre, es que aquí con el jamón serrano pues no tiene sentido. ¿Qué quieres que te diga? Me decía, no, los vegetarianos son un signo de progreso de la sociedad, porque significa que las personas tienen más cultura de nutrición. Y mira, de verdad, casi le damos 3 tortas. Porque no sabe nada de cocina, ¿verdad, Dani? Pues eso es lo que él estaba determinando otra vez, que una sociedad era más avanzada o menos según el número de iPhones que hay, los coches que llevan, las riquezas que hay, en base a qué determinamos que alguien es avanzado o no. Y olvidamos que 2 más 2 no siempre es igual a 4, porque en esa ecuación está la X, y la X vamos a llamarla Dios. Dios cambia el resultado, por eso hemos puesto Y, de todas las ecuaciones. Es decir, nuestra mirada, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros determinamos, nunca puede ser fiable si no tenemos en cuenta que está la X, que está Dios de por medio. Por eso los amigos se equivocaban tanto. Nunca pensaron, en 35 capítulos y semanas enteras con Job, nunca pensaron, a lo mejor Dios ha permitido algo por algún motivo. No cayeron. Eran increíbles, eran súper sabios, eran la leche, pero no cayeron en algo tan sencillo como meter a Dios en esa ecuación. ¿Cuántas veces nosotros no metemos a Dios en la ecuación y no tenemos en cuenta quizá las circunstancias que esté viviendo alguien sea algo que Dios está usando, está trabajando en su vida? Y nosotros mirando desde un podio, esto los orgullosos, o cuando estamos deprimidos estamos mirando desde abajo, no es que yo no, nada, mira a ese otro, mira lo que consigue, ¿no? Como mirando a Job ahí a lo alto. En cualquiera de los 2 casos estamos determinando que 2 más 2 siempre es 4. Dios no está. Todo es natural. Por eso a veces me da alergia cuando vas a una librería y ves tantos libros de éxito. La fórmula del éxito. 7 rutinas para personas exitosas. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí en la empresa todos los años me hacen cursos de esos. Actitud positiva, ¿no? Hay vídeos de Víctor Coopers, que vino a un evento nuestro. Bueno, todo esto, la psicología positiva y todo. Y tú los escuchas y dices, bueno, vale, 2 más 2, 4. Obviamente si sonríes caes mejor comercialmente. Todos los comerciales sonríen. Y la gente maja cae bien y les dan contratos, ¿vale? Eso lo sabemos todos, no hace falta que hagas un bestseller. Pero, ¿dónde está Dios en esa ecuación? ¿Estamos teniendo en cuenta la voluntad de Dios? Y luego el mundo fácilmente dice, no, es que la gente que está en la calle o son huérfanos, no, es que sus padres se drogaban, por eso fallecieron de SIDA. No, es que, no se pone ejemplo, no, pero siempre buscamos algún motivo que justifique por qué a alguien le va mal o por qué a alguien le va bien. No, es que ha hecho esto. Oye, a lo mejor es que Dios lo ha bendecido. Hubo un experimento que se hizo en psicología acerca del dinero que le daban a 2 jugadores del Monopoly, ese juego interminable, que le daban a 2 jugadores diferente dinero para empezar, ellos no lo sabían. Obviamente el que tenía mucho más dinero, le dieron el doble de dinero, ganó la partida. Y cuando le preguntaron por qué había ganado la partida, nunca dijo, nunca tuve un problema de dinero, pude comprar todo lo que me hizo falta. Siempre se justificaban, no sé cuántos sujetos eran en el estudio, creo que eran 1000, pero el 99% decía que era porque habían tomado decisiones empresariales muy inteligentes. Habían comprado este hotel, habían hecho esta casa, y eso me multiplicó Ninguno dijo, mi situación de partida era muy buena. Tenía mucho dinero para empezar. Todo el mundo justificaba su victoria. Todo el mundo decía, 2 más 2 igual a 4. Que soy muy bueno, por eso tengo mucho dinero. Pero no cayeron en que a lo mejor Dios, en este caso el creador del experimento, les había dado mucho dinero. No cayeron en que a lo mejor cada uno de nosotros hemos nacido en familias y en entornos muy diferentes, que solo Dios sabe con qué propósito lo puede usar. Y en cambio todo el mundo se iba a decir, no, es que sabes qué, es que yo he estudiado, he tenido las mejores notas de mi promoción y por eso soy la leche. Oye, a lo mejor Dios te va a quebrantar, ten cuidado como hables así, te puede caer un rayo. Pero así es como funciona el mundo.
No dicen nunca, no, es que yo nací en Estados Unidos, mis padres me dieron una... Bueno, a veces sí, en ese sentido de humildad sí, pero siempre luego dicen, es que hice esto bien y esto otro. Igual que los amigos de Job. No caen en cuenta de que Dios, si Dios existe y Dios está ahí, Dios es la X que cambia el resultado. Y no es cualquier X, porque 2 más 2 son 4, pero si Dios son 50, son 54. Mucho más que los 4. En Job 42, 4, dice Job, perdón, 34, 5, dice, Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi corazón? Y en el 37 dice un amigo, es que encima añades a tu pecado rebeldía. Fíjate, en vez de escuchar a Job, le decían, es que lo haces peor todavía. Entonces, eran ¿cómo se llaman? Personas retributivas al 100%. Cuando creemos que lo sabemos todo y estamos desconociendo la variable que Dios estaba tratando en la vida de Job. Dios hizo una cosa increíble con toda esta historia, que es un poco, lo decíamos un poco, parece como un poco contradictoria. ¿Cómo Dios puede permitir eso? Pero Dios lo que hizo una cosa fue increíble y es que se mostró a Job. Después de que Job le consultase a él, y él decía, es que mis amigos no me sirven. Dios, ¿por qué me has quitado lo que tenía si yo era justo? Y Dios, dice a partir del 37, se le manifiesta como un torbellino. Lo curioso de la historia es que no le responde. No le responde a su pregunta. No le dice por qué le quitó todo. Podría haberle dicho, ¿sabes, Job? Lucifer, ya sabes, que me costó muchas horas de trabajo, porque le hice muy, muy guapete y cantaba muy bien, pues vino y nos liamos y le dije, venga, vale, pruébalo. Y tú, es que has sido un conejillo de indias, pero te voy a multiplicar. Has sido fiel y te voy a multiplicar. No, no le dijo eso. Eso es lo que habría dicho yo, si fuese Dios. Porque es responder a una pregunta, que hace una persona normal cuando te preguntan, pero Dios no es normal. Dios es una X y hace lo que le da la gana y mola mucho porque es muy impredecible. Entonces Dios le cuenta todo un discurso acerca de la creación. ¿Estabas tú cuando puse las fuentes de la tierra? Y habla del Behemoth, y habla del Leviatán, de criaturas inmensas. Dice, no se sujetan a ningún rey. Y tú pensando, Dios, ¿por qué hablas de un pez grande? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Y Dios está dando un discurso de lo majestuoso que es. Y ya está. No le responde a la pregunta. De hecho, ese discurso tiene algo de paralelismo con el discurso que dan los amigos. Con lo que podrías encima decir, Dios, esto, sin ser dicho por Dios, ya lo dijeron los amigos. A lo mejor lo que Job necesitaba era un encuentro con el Creador. Se quedó deslumbrado. Me imagino que cada uno de nosotros, si nos aparece Dios en un torbellino, ¿no? Se te cae la dentadura, ¿no? Te quedas impresionado. Dios, entonces, ya de repente, parecía que Job estaba pidiéndole a Dios audiencia, como en un juicio. Dios, ¿por qué me has hecho esto? Y parece que Dios llega y le da una clase de cómo ha creado el mundo. Y de algún modo le dice, yo soy el catedrático, yo soy el profesor, tú eres el alumno. Yo te enseño lo que he hecho y no te respondo a la pregunta, pero te enseño lo que he hecho. Pero de repente tenemos una conversación, uno a uno, tenemos una relación personal. Por eso nada puede sustituir la relación personal, ¿eh? No la sustituye venir a los cultos, ni escuchar. Necesitamos una relación personal con Dios cada uno. Ahí es donde se transforma. Y Job en el 42:4 dice, después de que Dios le haya enseñado, le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la novedad. De repente Job, que se dedicaba a administrar sus propiedades y que predicaba de Dios, de repente Dios le lleva a una experiencia personal muy dura, pero lleva una experiencia personal con Dios y Dios le está dando acceso directamente a él. Y Job le está diciendo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y de repente Job aprendió una lección de humildad muy profunda. Vale, yo demandaba justicia a mi Dios, pero ahora quiero preguntarle y que él me enseñe. Es muy bueno que nosotros no caigamos en la retribución. Que tengamos en cuenta que Dios a lo mejor tiene un propósito detrás de lo que vivimos. Y que aprendamos, sobre todo, a clamar. Como decía Dani, la canción del verano es clama. En mi coche también suena, Liara la canta. No solo Liara, también todas las personas de la iglesia debajo de 25 años. Y
clama, dice la canción, clama y yo te responderé. Y la novedad que tuvo Job es que clamaba a Dios y Dios le respondió directamente. Cuando tengamos algo que no entendemos, clama. Y os voy a dar un ejemplo personal. Mi madre falleció cuando yo tenía 3 años. Para mí no fue un trauma porque no la llegué a conocer realmente. Bueno, Noemí dice que sí, pero ella sí que es determinista conmigo. El caso es que mi padre se casó otra vez y yo le decía a mi madrastra, decía, ¿sabes qué? Y decía, ¿qué? Y digo, yo tengo 2 madres, una en la tierra y una en el cielo. Y me acuerdo de mi madrastra que se ponía a llorar, me decía que nadie le decía eso. Y yo no era consciente de que fuese algo raro. Es que era verdad. Era verdad. Y luego con los años le preguntaba a Dios, porque mi madre, la que trajo a mi padre a España, ella era el alma misionera, ella, bueno, en 2 años, en el 84, empezó una iglesia en Mejorada que llegó a los 100 personas enseguida con campañas, sanaciones de drogadictos, con prostitutas que se convirtieron. Bueno, era un espectáculo, digno de ver y de vivir. Y mi madre fallece con 7 hijos. Entonces le dices a Dios, Dios, ¿por qué? ¿En qué parte de tu plan tiene esto algún sentido? ¿Cuántas veces os ha pasado algo personal también, ¿no? Sobre todo la parte de la muerte es la más incomprensible. Pero, ¿cuántas veces pasa que tú dices, Dios, ¿por qué? Y a mí Dios no me ha respondido. No me ha respondido. Y podría decir muchas cosas. No, es que Dios lo usó para que nuestra familia fuese más firme en la fe y todos mis hermanos estén agarrados en la fe. Gracias, gloria a Dios. Pero es mentira. Dios nunca me ha respondido eso. Pero Dios sí lo ha aprovechado para crear un canal de comunicación entre Dios y yo. ¿Os fijáis? Había una consulta, la hay todavía, hay una consulta directa de Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué llevaste esto? Encima fue la negligencia médica. Entonces, ¿por qué me tocó la China con una persona que te amaba tanto y que tú, vamos, seguramente en el cielo sea como Job, te estará ya cuidando de 1.000.000 de camellos, pues hizo un montón de tesoros en el cielo. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? No lo sé todavía, pero sí sé que creó un canal y una ansiedad, una necesidad mía de que Dios me responda. Y Dios no me ha respondido igual que Dios no le respondió a Job, pero sí me ha respondido de otros modos y me ha enseñado cosas de él que no tienen nada que ver con mi madre, pero conozco mejor a Dios gracias a mi madre. ¿Vale? Entonces, es increíble, la verdad, cómo funciona Dios, porque es totalmente ilógico. En la ecuación, la X no es lo que nosotros esperamos. Vamos al capítulo clave del libro de Job en cuanto a la compasión. En Job 19:21 dice, oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Job, en todo su discurso, que se estaba quejando de por qué Dios le quitó todo esto y los amigos le daban la brasa y era algo muy pesado, en un momento dijo, tened compasión de mí, vosotros, mis amigos. Ese es. ¿Qué es lo que está pidiendo Job a sus amigos? ¿Qué es lo que nos piden nuestros amigos y nuestros hermanos? Es bonito ver, conocí una vez a un misionero que él hacía charlas y en sus predicaciones, antes de cada libro del Antiguo Testamento, ponía el Evangelio según y el libro. Molaba un montón, porque decía el Evangelio según Jonás. Y te explicaba la historia de Jonás con la historia de Jesús de fondo. Y te explicaba el libro de Reyes, de alguno de los reyes, con la historia de Job, de la historia de Jesús de fondo. Molaba mucho, porque la llamaba de 1000 maneras. El Evangelio según Daniel, el Evangelio según Elías, el Evangelio... Y ahora se me ocurre el Evangelio según Job, porque viendo este versículo se entiende mucho mejor cuando dice, no tengo aquí, creo que es Mateo 7, en el pasaje de Jesús y la adúltera, ¿os acordáis que el pueblo sorprende a una adúltera y la sacan fuera para apedrearla? Y ven a Jesús por ahí y le dicen, bueno, vamos a picar a Jesús. Jesús, ¿tú qué harías con esta mujer? ¿La apedrearías? ¿Tú, profeta del amor? ¿Qué harías? ¿O la dejarías libre? Entonces estás desobedeciendo la ley. Era un problema y Jesús, es que se nota que era Dios. Pues Jesús, como hace Dios, no responde. Hace otra cosa. Sale por la tangente. Entonces, la sacan a la adúltera, que por cierto, nunca mencionan al adúltero y para adulterar hacen falta 2. Ahí lo dejo. Sacan a la adúltera y cuando la van a apedrear, Jesús dice,
Quien esté libre de pecado, compasión. Jesús tuvo compasión. Entonces, mola mucho porque dice la Biblia que uno a uno, de la más anciano al más joven, fueron dejando caer la piedra y se iban del lugar. Uno a uno, los acusadores de esta mujer dejaron la piedra, se sintieron acusados por lo que dijo Jesús, dejaron la piedra y se fueron de ese lugar. Me imagino a los amigos de Job, una vez que Dios les dice, como hemos leído antes, que no han... A ver, esto estaba en el 42. Mira, se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto. Me imagino a Dios igual. ¿Vais a apedrear a una mujer? Primero al adúltero a saber dónde está. Segundo, vosotros lo que habéis hecho. ¿Dónde está la compasión que estaba pidiendo Job también? Tened, amigos míos, tened compasión de mí. Y luego Jesús le dijo, vete en paz y no peques, ¿no? Me encanta como Jesús siempre dice, y no peques, ¿eh? Y no peques. O sea, no es baladí lo que has hecho. No te acuso, pero no peques. Cambia la retribución, porque según la ley judía merecían morir, en ese caso los dos, según la ley judía. Gracias a Dios, ya no estamos en el 2000 a.C. o en el 5 a.C., por ejemplo. Pero cambia la retribución por amor y por corrección. De hecho, mola mucho que en Job 42, 7, 8 dice Dios, a Job atenderé para no trataros afrentosamente a los amigos. Es decir, para no enfrentaros, para no castigar a los amigos que habían hablado mal, habían hablado con la retribución. ¿Os acordáis? Si os podéis acordar de tres cosas hoy, es lo de la retribución, que Dios la rompe, la compasión, ¿vale? Y dice a Job atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Y le dice incluso a Job, Job, haz un holocausto por tus amigos, pues no les cae un rayo. Básicamente. ¿Es Job, después de escucharles durante días y semanas, el que tiene que hacer un holocausto? O sea, al final, ¿quién tiene compasión de quién? Tiene Job compasión de sus amigos. Manda narices, como diría Trillo. Hay que ver que sea luego Job, además, el que después de haber pasado todo, de haber estado en el polvo, sin ropas, comido por gusanos, con lepra, sea él el que tiene que luego interceder por sus amigos, que estaban cegatos perdidos. Jesús lo dice así, por eso decimos el Evangelio según Job. También continúa en Mateo 7, ahora sí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, ¿cómo retribuís? Seréis juzgados. Y añado, seréis retribuidos. Si tú estás determinando a otras personas, posiblemente te estás juzgando a ti mismo y te estás determinando y eliminando la gracia que Dios tiene para ti. Es decir, esto es un tema bastante, igual que el determinismo como sociedad acabó con el nazismo, en algo muy grave, cuando nosotros determinamos y retribuimos a otras personas, podemos quitar bendición y gracia de Dios en nuestra vida. Cuidado, ¿eh? Es un arma de doble filo. Con la medida con que medís os será medido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ahora, con Job entiendo mucho mejor esto. Porque dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Eso es para los amigos. Pero luego dice, pedid y se os dará. Job clamó y Job tuvo su respuesta. Llamad y se os abrirá. En Romanos 12, Pablo dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No dice, este versículo es muy complicado, ¿eh? Hay una frase que dice que hay pocos amigos en la adversidad, pero en el éxito, ninguno. Muy difícil obtener amigos en el éxito. O sea, ¿con qué amigos puedes celebrar sin sentirte tú mal? Imaginaos que yo celebro que me ha tocado el Euromillón, aunque puede ser una maldición. Pero por poner un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Imaginaos que me toca el Euromillón y yo os invito a todos a una casa a celebrar el Euromillón. ¿Cómo vendríais a mi casa? ¿Con qué expectativa? Pues se le caerá algún milloncito, ¿no? Se le caerá algún millón, ¿no? Del bolsillo para mí, ¿no? Para algo vamos a su casa, no solamente para que nos diga que se ha comprado un Ferrari. Estoy exagerando mucho, ¿vale? Pero me entendéis. Si vosotros vinieseis a una fiesta donde me ha tocado el Euromillón, vendríais con expectativas de que algo caiga, ¿no? A ver. No vendríais
100% con expectativa de decirme, me alegro mucho por ti, Beni, administralo con cuidado, da el diezmo, administralo con cuidado, ten cuidado porque el dinero corroe, el dinero es un enemigo, el hombre no puede servir a dos señores. Eso sería lo ideal. Y podrías además añadir, yo tengo todo lo que me hace falta, yo estoy como estoy porque Dios me ha llevado a este punto, no hace falta que me des nada, yo quiero celebrar contigo porque me alegro contigo. No sé cuántos habría así. Yo no lo sería. Yo, si a Dani le toca, yo voy para allí y le digo, Dani, mi coche tiene ya 10 años, ¿sabes? O algo así. O bueno, ¿dónde vamos de viaje a celebrarlo? ¿No? Como los amigos de Neymar, ¿no? Que le acompañan a todos lados. Seguramente seríamos casi todos así, yo creo. Dicen que hay muy pocos amigos en el éxito, que se alegran de tus éxitos de manera 100%, es que no sé cómo decir, no es ni natural. De una manera que se alegran por ti, no esperan nada a cambio y se gozan. Y pone, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran lo entendemos un poco mejor, porque nos mueve la compasión. Cuando vemos a alguien mal, nos mueve la compasión para llorar con los que lloran. Pero gozaos con los que se gozan, ¿esa parte la hacemos? Eso sí que son deberes, ¿eh? Eso sí que son deberes, porque enseguida te miras tú mismo y dices, ostras, y a mí con lo que me cuesta conseguir ir un día al McDonald's y mira esto es como la facilidad que tienen. No, ¿somos capaces de gozarnos con los que se gozan? Yo espero que sí, porque una iglesia que se goza con los que se gozan es una explosión. Porque alguien entra y, a ver, de todos los que estamos aquí, seguramente hay al menos 2 o 3 motivos para gozarse. Entonces, si todos nos gozamos con esos, aquí salimos volando todos. ¿Sí o no? En cambio, a veces salimos todos llorando. Por compasión, está muy bien, ¿vale? Pero Pablo usa los dos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vamos a hacer las dos cosas, ¿vale? Y el último punto, lo hemos mencionado al principio. La historia de Job posiblemente fue la última audiencia del enemigo de Satanás, de Lucifer, con Dios. Como dijimos antes, es un libro muy antiguo porque luego Dios dice en Ezequiel que le echó de su trono, de su monte, y ya Satanás ya no tiene ningún acceso y está aquí marginado, dando por saco. Pero fijaos que Satanás, la historia de Job empieza con Satanás entrando en el trono. Entra en el trono y tienta. ¿Qué aprendió Satanás de esta historia? Él pensó que al quitar la bendición de una persona, esa persona va a maldecir a Dios. ¿Qué aprendió Satanás con esta historia? Es curioso cómo a veces el enemigo sabe más de Dios que nosotros. Satanás sabe que un hijo de Dios, ninguna adversidad puede separarle del amor del Padre. Ninguna. Lo sabe Satanás. Qué fácil nosotros nos olvidamos de eso. Qué fácil nosotros pensamos cómo deberíamos de salir de ello, pensamos en 2 más 2. Bueno, pues si necesito trabajo voy a ir a todas las ETTs que haya por Madrid y sacamos de la ecuación a Dios, a la X, ¿vale? En vez de decir, bueno, pues voy a estar ayunando una vez a la semana o 3 veces a la semana y voy a estar poniendo mi petición y además voy a ir a las ETTs porque no voy a quitar el 2. Yo voy a seguir yendo a las ETTs, pero voy a estar ayunando y orando para que Dios me abra puertas. Eso lo sabe Satanás. ¿Lo sabemos nosotros? Me gustaría pediros ya para terminar que os pongáis de pie. Y vamos a orar allí donde estamos cada uno. ¿Cuál de estos puntos que hemos dado hoy? El tema de la retribución. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo el juzgar nos quita nuestra propia bendición? La propia gracia que Dios derrama en nosotros. ¿O es acaso que somos malos consejeros? Pues yo soy un consejero horrible. Tantas veces he hablado lo que yo pensé que era sabiduría y no estaba metiendo a que Dios quizá estaba llevando a una persona por un desierto para llevarla a otro punto. ¿Qué parte de la historia de Job nos quedamos nosotros esta mañana?